tenemos a nuestro invitado Rodrigo Barrera, que va a estar conversando con nosotros, candidato a concejal. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido, muchas gracias por invitarme. Hace tiempo que quería estar acá en los estudios de Calama Televisión y bueno, y agradecido de que podamos conversar un ratito y podamos de alguna manera interactuar y dar a conocer un poco de lo que hago y por qué finalmente, porque uno dice por qué uno se va a postular y responder esa pregunta. Partamos por la pregunta inicial, ¿por quién es Rodrigo Barrera? ¿Quién representa? Etcétera, etcétera, para que la gente de la casa te pueda conocer. Bueno, la verdad que yo vengo haciendo un trabajo hace un par de años atrás, vinculándonos fundamentalmente, bueno, yo soy un emprendedor en realidad, tengo un emprendimiento por ahí, de ahí voy a pasar el dato de que en realidad, y a partir de ahí, bueno, nos comenzamos a vincular, bueno, también tenía algunos desarrollos antes en comunicaciones y eso me permitía tener una visión de ciudad que yo creo que era necesaria de alguna manera desarrollar, e ir implementando, ir haciendo de alguna manera cosas que significaran una transformación de la ciudad. Y desde el emprendimiento me vinculé con distintas organizaciones y entre esas logramos reactivar una organización que había estado botada hace mucho tiempo, que era la Cámara de Comercio. Y con un grupo de amigos también de empresarios, de alguna manera a gestionar esa entidad abandonada por décadas. Fíjate que la Cámara de Comercio es del año 1950, estaba fundada y mucho tiempo estuvo ahí abandonada. Tenía un edificio ahí en calle Sotomayor que lamentablemente se perdió. Antes que llegáramos nosotros había un juicio. No sé si alguien los que conocen Calama podrán a lo mejor de alguna manera recordar ese lugar. Y desde ahí comenzamos un trabajo que ha venido creciendo año a año, sumando nuevos actores, nuevos esfuerzos. Hemos gestionado una cantidad de proyectos muy interesantes, muy relevantes para Calama. Necesariamente uno no necesita ser concejal, no necesita tener un puesto para lograr algo. O sea, para ayudar, lo puedes hacer desde cualquier lugar. Y hoy día lo que estamos buscando en el fondo es venir e instalar un nuevo liderazgo en el municipio y por eso tenemos las intenciones de llegar ahí al Consejo Municipal. ¿Vienes representante en alguna línea, en algún partido? Mira, la verdad que a mí me complica un poco esa pregunta, de verdad, porque siento que... Me encanta hacer preguntas complicadas. Claro, ni sabía que me iban a preguntar que iban a hacer esta pregunta, pero yo quiero decir que lo siguiente... Lo que pasa es que efectivamente la gente tiene una animadversión con los partidos políticos porque muchas veces capturan los procesos. Hoy día, por ejemplo, el proceso constituyente fue capturado por los partidos políticos, sí, y lo que finalmente a lo mejor lo que existía como entre comillas promesa de que finalmente se podía a lo mejor llegar el ciudadano común, el ciudadano de pie, poder llegar a escribir la Constitución, finalmente termina siendo una utopía porque los partidos políticos son los que finalmente llevan... Era así, era el asunto así finalmente. Yo hace muchos años milité y milito en un partido político, pero fundamentalmente por los principios que en su momento yo también digo profesar y las creencias. Yo soy una persona creyente y ese partido en algún momento representaba mucho de ese sentido, al menos yo lo interpretaba así como joven. Pero no sé si eso se ha ido difuminando o esos liderazgos de alguna manera también a veces se van equivocando y uno tiende a un poco a reparar en esa objeta ciertas decisiones, y más bien desde el ámbito de la provincia, uno desde la comuna está muy lejano a esas grandes decisiones, o sea, no tiene mucho que ver, no tiene mucho que decir, así que yo milito sí efectivamente en un partido. ¿Cómo se llama el partido? Si es la pregunta. ¿Usted quiere decir cómo se llama el partido? Bueno, es la Democracia Cristiana. Tiene que por eso hablaba yo de la... Ese es lo que uno echa de menos de los políticos, la poca claridad. Uno tiene que ser concreto. Si dice, ¿de dónde eres? De allá. ¿De dónde eres? De allá. ¿Y por qué le pregunta? Porque a lo mejor se siente incómodo ahora en el partido. Uno podría esbozar, digamos, esa mirada, ¿no? Mira, uno se puede sentir incómodo porque muchas veces los líderes que están a veces en la testera, muchas veces no representan con sus decisiones lo que uno aspira desde lo más profundo. Y yo creo que en eso uno se puede sentir incómodo, desde luego. Lo conversamos, porque justamente lo que tú tocabas, el tema constituyente, es evidente que alguien que no pertenece a un partido político va a ser muy difícil, casi imposible, que logre tener un lugar porque el sistema electoral que tenemos no permite que un independiente pueda salir. Eso está tremendamente demostrado. Claro, colocan tantos cortafuegos que finalmente ese independiente no llega. ¿Y por qué la pregunta también, Rodrigo, partimos por
quién representas o no, porque la pregunta por consecuencia también viene a saber si tú vas a tener una opinión personal o va a ser una opinión también a la hora de decisión, porque tu decisión va a ser propiamente tal de Rodrigo o va a estar un poco teñida quizás por un partido político a la hora de decidir, si es que tú eras en el consejo. Sí, bueno, mira, la verdad que uno decide en conciencia todo. Yo no hago, y creo que en ese sentido uno tiene que tener objeción de conciencia sobre ciertos determinados temas. Y por cierto, me interesa que aquí lo más importante es el desarrollo de la ciudad. Yo en realidad no he necesitado ningún partido político para hacer lo que hago. No lo necesito. Ahora me lo están preguntando porque en realidad, claro, surge como una pregunta, pero yo hago un montón de otras cosas que en realidad y cuando hacemos algún proyecto no le preguntamos a nadie si usted es de algún partido o representa algo. La lógica da que, por ejemplo, si tú vas a acceder a un cargo público, vas a hacer política. Da lo mismo, dice, yo soy independiente, pero va a ir a hacer política. O sea, es improducente, digamos, alejarse, digamos, o tratar de desmarcarse de esa situación porque vas a tener que ir a hacer política, tienes que trabajar. Entonces, lo que preguntaba Héctor, de acuerdo a la independencia, dice porque a veces tienen que tener disciplina para estar en un partido político, porque aunque tú no quieras, tienes que apegarte, digamos, a los reglamentos internos. Sí, pero esa disciplina tiene que, o sea, está basada en los principios y las creencias que uno tiene y cómo eso se vean representados. Era básicamente eso, digamos. En ciertos momentos. Porque la gente lo primero dice, ¿y tendrá disciplina o no tendrá disciplina? ¿Será influenciado o no? Porque a veces muchas de las decisiones, a veces encontré, porque por eso se hacen las agrupaciones, o los conglomerados, o los bloques, digamos, a veces cuando van a atacar algún tema en especial. Absolutamente. Pero básicamente, aparte de eso, digamos, de las problemáticas intrínsecas de la ciudad, ¿cuál es el punto que crees que es más importante? La salud, la educación, la seguridad. ¿Cuál serías tú que crees que puede dar una viabilidad directa y en base a qué, digamos, basa esa información para poder crear, digamos, un nuevo proyecto? Que ojalá se convierta en realidad, ¿no? Mire, yo siento, es una buena pregunta, no voy a responder precisamente lo que a lo mejor el espíritu de la pregunta tuya, porque yo creo que quiero ir más allá un poquito. Yo creo que a Calama le falta hace rato una hoja de ruta. ¿Ya? No sabemos para dónde vamos. O sea, no hay una, de alguna manera, la inexistencia de un plan. Y yo creo que desde el municipio no se ha intencionado, desde el gobierno regional tampoco se ha intencionado cómo de alguna manera actuar sobre una realidad de la ciudad. Y yo siento que efectivamente esa hoja de ruta tiene que ver, lo que hablaba recién Héctor, que me antecedía, ¿cierto? Que hablaba de temas económicos. A mí también me interesa mucho el desarrollo económico de la ciudad. Y siento que ese desarrollo económico no lo estamos abordando desde la perspectiva local. El desarrollo económico hoy día se instala a partir de decisiones del gobierno central que nosotros recibimos, pero que no participamos, no tenemos de alguna manera una injerencia en esas decisiones. Hoy día, por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables, que si bien está en boga, hoy día hay 34 ya plantas ya que están aportando el 25% de la energía del país, ya es de energías no convencionales, y nosotros desde Calama vemos que, claro, uno cuando va al Camino San Pedro ve las grandes torres, ve finalmente los grandes parques, pero nosotros no tenemos mucha incidencia en ese desarrollo. Y yo creo que ahí es donde, ese es un ejemplo solamente, es ahí donde yo creo que nosotros hoy día debiéramos definir hacia dónde va la ciudad. ¿Y eso tú crees que se puede definir desde el Consejo? Porque en este... Yo creo que tenemos que instalar... Hoy día el escenario de tu candidatura parte por llegar al Consejo. Yo creo que absolutamente, el municipio es un actor relevante en el desarrollo, cómo permear la ciudad hacia más o menos una conceptualización, una visión de ciudad. Y yo eso no lo veo en ningún lado, de verdad. Me cuesta definir hoy día qué estamos pensando. Hoy día, por ejemplo, en las empresas mineras estamos hablando de la conmutación que hace que, por ejemplo, los trabajadores de Chuquicamata accedan al 7x7. Eso va a generar un enorme impacto en el comercio local, porque efectivamente muchos de esos trabajadores van a pensar, oye, ¿para qué no necesito vivir en Calama? Traslado a mi familia y ciudades mucho más económicas para vivir, y finalmente eso va a permitir que vamos a tener una migración de quienes hoy día habitan en Calama, la familia, y eso va a generar un detrimento de la actividad comercial. No sé si ustedes a lo mejor lo analizan desde esa perspectiva, pero la calidad de vida de Calama también muchas veces es muy inferior a las de otras ciudades, y así lo señalan los enormes indicadores que existen hace rato. Entonces desde ahí yo creo que tenemos que ir planteando hacia dónde vamos, porque si efectivamente es una política nacional que dejemos a Calama como una ciudad dormitorio donde solamente se trabaja y todos partamos, habría que definirlo. Pero eso yo no lo veo, no lo siento. Y siento que las propuestas hoy día, lo que tenemos que desarrollar es una hoja de ruta de aquí a 5, 10, 15, 20, 30 años, que sepamos hacia dónde vamos como ciudad. Y eso yo lo encuentro que hay una indefinición respecto a ese aspecto.
Bueno, y en la parte de seguridad, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ¿cuál sería la innovación, digamos, para introducir el Consejo para este ejercicio, no 2021, sino que esto es una proyección que hay que hacer casi de inmediato? Mira, yo creo que en el tema de seguridad, efectivamente, los indicadores de delitos, por ejemplo, el centro de Calama tiene un 65% de los delitos se ocurren en el radio central, de lo que tiene Carabineros a través del sistema STOP, que ellos de alguna manera van definiendo y van haciendo de alguna manera un data, ¿cierto?, de cómo ellos visualizan dónde son los focos de mayores, en base a las denuncias, de mayores impactos. Nosotros a través de la Cámara de Comercio hemos ido generando distinta asociatividad. Yo diría que una de las estrategias, claro, efectivamente uno diría, oye, traigamos más carabineros porque eso nos va a permitir a lo mejor tener más personas finalmente más uniformados, dando vueltas, finalmente estando... Que no es tan factible, además que hoy día los carabineros están sufriendo una gran cantidad hay una gran merma de personas que hoy día quieren ser carabineros, entonces también las escuelas de carabineros están siendo poco promovidas. Entonces, desde esa perspectiva yo siento que lo que tenemos que desarrollar en definitiva es el concepto de asociatividad. Hoy día los vecinos se tienen que conocer, tenemos que saber cómo conectarnos con el que está al lado, en ciertos momentos organizarnos. Yo diría que desde mi perspectiva, una de las grandes acciones que debería hacerse es finalmente apropiarnos de los espacios públicos. Y eso yo creo que en definitiva hace que el delincuente, cuando tú tomas un lugar que ha sido abandonado, que a lo mejor, no sé, está oscuro, está lúgubre, tú te empiezas a apropiar de ese lugar, evidentemente que la consecuencia de eso es que el delincuente va migrando hacia otros lugares o va viendo que, oye, efectivamente aquí ya no es tan fácil entrar a robar, a hacer un robo con lujo. Claro, hay un robo, pero va disminuyendo, efectivamente. Lo que pasa es que a veces el sumarle, no una crítica, sino que digamos una fotografía de, a veces sumarle más carabineros o equipos, digamos, que anden dando ronda, no le quita, digamos, el ímpetu a los delincuentes. Ahora, si lo vamos a la... Pero mira, quiero contestar porque para la siguiente pregunta, y por eso, nosotros hace pocos días atrás, porque yo por eso les digo, yo no necesito ser concejal para hacer algo. Porque ya desde mi perspectiva ya lo puedo lograr. Ya, mira, por ejemplo, te coloco el siguiente ejemplo, porque tenemos que instalar temas ahí que hoy día no están. O sea, yo cuando veo y observo el Consejo Municipal y veo que hay una discusión que en realidad tú dices, oye, esto es el Consejo Municipal, hacia eso están nuestros concejales. Para mí, una visión de un concejal es efectivamente definir el futuro de la ciudad y no entrar a lo mejor a un conflicto casi personal contigo que en realidad no tiene ningún sentido. O sea, para mí a veces ver el Consejo Municipal me genera incluso hasta una vergüenza. Entonces yo creo que esa visión, yo creo que es la que tenemos que de alguna manera cambiar. ¿Cuál era el punto que ibas a decir? Mira, nosotros hace pocos días atrás, en el mes de noviembre y diciembre, ustedes sabían que los restaurantes no podían, estaban cerrados porque el sistema, bueno, el plan nos permite que no se pueda abrir, o bien el 25% de la capacidad interior se podía. Pero hoy día muchos restaurantes con ese 25% de capacidad no podían atender porque no daba el número, ¿cierto? Oye, no sé, tengo 12 mesas, puedo poner plenamente 3, ¿cierto? Y tengo que tener garzones, personal en la cocina, porque si tuviera me piden un sándwich voy a tener que preparar un cocinero. Me pidan 10 sándwiches o uno, igual está el cocinero, ¿no? Entonces teníamos que generarle a ellos la posibilidad de que pudiesen atender. Y le presentamos al municipio, le presentamos a la autoridad, oiga, déjenos salir. Hagamos de esto un lugar distinto, aprovechemos la oportunidad de la pandemia para transformar la ciudad. Y hoy día ustedes van al centro y se van a encontrar con que hay terraza, hay lugares donde... Sin control, sí. Sí, ese es el punto. ¿A qué se refiere sin control? No hay control de distancia, de personas atendidas. Claro, va a dar una dirección exacta, a Baroa con Vargas. No se puede pasar por la vereda, una persona en discapacidad con silla no tiene. Claro, evidentemente hoy día lo que pasa es que cuando uno hay que ir reparando también tiene que también tomar los puntos negativos. Uno dárselo, por ejemplo, te dice, yo logré esto, pero vas a darte una vuelta, decir, realmente no está funcionando, no son los metros que necesitábamos. Claro, evidentemente pueden haber errores. Y yo dar la facilidad al comerciante, ok, ese punto está dado, ticket. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie que tiene que transitar por esa vereda que está ocupada? Absolutamente, sí, lo que aquí tenemos que ir conversando todos los actores. Aquí, por ejemplo, alguien dirá también los colectivos, oiga, ¿sabe qué? Usted me cerró la calle y yo ya no puedo pasar. O sea, aquí tenemos que generar esa asociatividad, tenemos que generar la medida y tenemos que todos poner un grado de voluntad, o sea, absolutamente. Porque si no, no hacemos nada. O sea, yo creo que finalmente el no hacer nada también... No, lo que digo es que hay que normar. Si no, claro, no hacer nada, porque eso dice el extremo, lo hago o no lo hago. No, hay que hacerlo.
en la posibilidad de hacerlo positivo, pero también con las reglamentaciones que corresponden. Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, Sí. yo dije, ya está autorizado, pero ¿quién después va a dar la vueltita para controlar? ¿No? Claro, absolutamente. Si esto, El mira, paseo peatonal. Ahora, y disculpa que insistan, bueno, no en ese punto. Y porque ahí porque ahí aquí quería llegar. Ahí tú te apropias del lugar. Yo hoy día voy al paseo peatonal y veo una oferta distinta. Eso genera también un encadenamiento productivo, porque a lo mejor alguien que no pensaba ir al centro de Calama hoy día tiene un panorama y vamos generando de alguna manera esa posibilidad de que tú vas generando un polo más de atracción. Sí, no, y en ese sentido, las ciudades turísticas apuntan a eso. O sea, donde tú te subes a un taxi, el taxi automáticamente a ti te dice, no sé, pues mira, ¿dónde puedo ir a comer? Del taxi automáticamente, mire, yo le voy a recomendar y te lleva al lugar. Acá nosotros tenemos que generar también ese relato. Eso digamos en el comercio formal. Y el comercio informal que se ha invadido toda la calle, que no tiene permiso, no paga nada y tiene invadido toda la calle de La Torre, que inclusive no se puede ni caminar, hay que cruzar al frente. ¿Quién controla eso? Eso va en desmedro total del comercio establecido. Absolutamente. Si nosotros hoy día Entonces, tenemos que ir generando... Yo digo, no es culpa tuya ni culpa, sino que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. Porque a veces uno dice, no hay control de carabineros, que no es la entidad que tiene que le corresponde, y hay algunos que tienen permisos de ambulante. Tú sabes que el ambulante tiene que ambular. En cambio se estaciona, y cosas que tienen establecido unos tremendos carros, la venta de comida, etcétera. ¿Y qué pasa con eso? Claro, absolutamente, ahí tenemos que ir viendo cómo vamos nivelando, cómo hacemos de la ciudad un lugar más atractivo. Yo a veces voy al centro y veo que, no sé, pues, se instala a lo mejor a veces un lugar, un comerciante ambulante se ocupa toda la calle. Pues. Ahí en calle Vargas con calle La Torre hay un comerciante ambulante que ya instaló una tienda casi en la calle. Y yo creo que, claro, absolutamente tenemos que ir regulando eso. Yo transito todos los días por el centro. Entonces, de alguna manera vamos conociendo esa realidad que pero se pero vive. aparte, digamos, lo que ustedes quieren progresar y darle la herramienta también a los concejales y también dar alguna dirección para poder corregir eso, porque eso sí sale del municipio. Sí, absolutamente. Control, pero digamos, más allá, mira, nosotros hemos desde... Y eso junto con la seguridad, porque todo eso también lleva a inseguridad y asalto, robo. Mira, por ejemplo, en el ámbito del turismo, para llevar los otros temas, nosotros hemos liderado con un grupo un proyecto que se llama Nodo de Turismo Urbano, que está terminando y que va a terminar con varios productos entre sí. Por ejemplo, por lo pronto vamos a terminar con un relato de la ciudad. Hoy día nosotros no teníamos, o sea, tú querías ir al centro de Calama o ir a un lugar y decías, bueno, no sé, ¿quién construyó esto? ¿Qué historia tiene? Hoy día eso lo tenemos, lo hemos logrado de alguna manera colocar en el papel y es un activo que tenemos. Tenemos una página web que se llama www.caramaturística.cl, que es un activo que también estamos dejando para la ciudad. El proyecto Nuevo de Turismo está terminando también con una folletería, una serie de cosas. Entonces, hoy día mismo, por ejemplo, hace un momento atrás estábamos en un curso con INACAP, dando protocolos COVID para los comercios, para que de alguna manera ellos también vayan regulándose, vayan haciendo algunas cosas. Estamos regalando, o más bien dicho, no regalando, hemos gestionado algunos proyectos con Cercotet para que nos apoyen también con implementos COVID como alcohol gel. Ustedes saben que comprar un termómetro, eso es caro, y eso también lo estamos generando. Para bajar de precio, están a 5.000 pesos. Claro, nosotros los estamos vendiendo a 5.000 pesos, que es solamente pagar el IVA, el IVA del producto. Y esos proyectos los gestionamos nosotros con un equipo de trabajo. Y desde el punto de vista del fuerte, el concejal que tiene que ver con la fiscalización en términos de salud, de educación, ¿cómo se concatena eso con toda la otra parte que es tremendamente interesante e importante lo que tú mencionas con el fomento mismo? ¿Cómo atacas la otra parte que tiene que ver con la fiscalización y arreglar lo que ya existe, no sé si bien más o menos o mal, digamos, pero de las otras áreas? No, naturalmente que el concejal tiene la atribución de fiscalizar, de alguna manera de recomendar o conectarse con la gente, yo creo con los problemas de la gente y por eso digo que en definitiva son temas sumamente relevantes, la salud, cómo vamos a ir mejorando finalmente, cuál es el per cápita que tenemos, cómo finalmente, cuánto se está gastando en salud en nuestros habitantes, cómo se está haciendo ese gasto, yo creo que es sumamente relevante. Hoy día hay, a veces desde las corporaciones hay un mal uso de los fondos y yo creo que en eso tenemos que ir reparando, tenemos que ir viendo cómo vamos gestionando que esos recursos vayan efectivamente a impactar en la gente y me parece que eso absolutamente debiera ser de alguna manera nuestro rol. Pero finalmente lo que quiero instalar es que hoy día tenemos que ir pensando en una nueva ciudad, tenemos una cantidad enorme de oportunidades. Se nos viene en poco tiempo más el hidrógeno verde, ¿cierto? Que es el combustible del futuro. Nosotros tenemos la potencialidad más grande para poder desarrollar ese combustible. Por tanto, yo creo que hoy día tenemos desafíos enormes.
y quedarnos o quedarnos un poco, como se dice en buen chileno, en los laureles sobre esos temas, va a ser un pecado capital para la ciudad, y yo creo que nuestras autoridades locales, partiendo desde el municipio, tienen que ir pensando de alguna manera cómo actuamos sobre esos grandes temas. Tenemos que ir pensando, porque a futuro después van a ser evaluados. Bueno, darte las gracias, bueno, por la presencia. Lamentablemente los tiempos de televisión son rápidos y cortos, e incluso los tiempos se pasan así volando. Pero dejarte invitado para una próxima oportunidad que vamos a tener cuando quieras, la manera de contactarte, y bueno, un par de programas más que están en satélite que vamos a sacar, donde podemos profundizar con más tiempo, con más dedicación, y para que puedas desarrollar también tus ideas para que la gente las conozca y bueno, y tome la decisión que corresponde. Absolutamente, no, yo agradecerle a ustedes este tiempo que hemos tenido de conversar, no había tenido la posibilidad de poder dialogar bajo esta perspectiva, así que muy contento, y espero que la gente, en definitiva, en abril pueda ir evaluando. Esta es una posibilidad, una visión, sí, y eso es, y agradezco que se abran los canales para todos los que estamos participando, porque en definitiva podemos plantear nuestras ideas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, a ustedes. Nosotros nos separamos.